escuchado en las redes sociales y en otros medios de comunicación que el índice de masa corporal, IMC, no importa o es irrelevante para la salud. ¿Pero es esto en realidad cierto? Hoy vamos a hablar de qué es el índice de masa corporal, para qué se usa y si en realidad es importante para tu salud. Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Gaby Salud, en donde les doy tips e información para mejorar su salud y prevenir enfermedades. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante que es el índice de masa corporal. En primera instancia vamos a ver qué es el índice de masa corporal. En segunda vamos a ver para qué se usa y cuáles son sus implicaciones. Y por último les voy a dar un poquito de mi opinión sobre el tema y la importancia del IMC en nuestra salud. ¿Qué es el índice de masa corporal? El índice de masa corporal es un número que se determina dependiendo de nuestra altura y nuestro peso actual. Debo decir que es una fórmula y es un número que simplemente hace una relación entre estos dos parámetros de nuestro cuerpo y nos sirve un poco para tener una referencia de en general cuál es nuestro peso considerando nuestra altura. La fórmula que se utiliza para calcular el índice de masa corporal es el peso en kilogramos entre la altura al cuadrado. La altura debe de estar en metros. Y bueno, como les comentaba, simplemente se usa esta fórmula para llegar a algún número que en la mayoría de las ocasiones va a estar entre 15 y 40. Para algunos otros casos puede ir incluso un poco más arriba. Una de las cuestiones más importantes es que el índice de masa corporal se ha determinado como normal si está entre un rango de 18.5 y 24.9. Y a partir de ahí empezamos a tener otras categorías, ¿no? Si tu índice de masa corporal está debajo de 18.5, se considera que tu peso es demasiado bajo. Por el otro lado, tenemos varias clasificaciones si el peso es arriba de 25. Del 25 al 29.9 está lo que se denomina sobrepeso. Del 30 al 34.9 está lo que se llama obesidad tipo 1. Después tenemos por cada 5 números de BMI una obesidad tipo 2, obesidad tipo 3 y en los últimos años ya también se está usando en algunas ocasiones clasificaciones más altas que pueden ir hasta la obesidad grado 4 o grado 5. Estos números y estos rangos nos sirven como referencias y como clasificaciones para saber más o menos cómo es el consumo de energía de las personas. Tengan en mente que el peso al final es una representación de la energía que tenemos y de la energía que consumimos diariamente. Estos índices y estos rangos nos sirven de referencia para saber más o menos cómo estamos en cuestión de salud. Tengan en mente que nuestro cuerpo y sobre todo nuestro peso indica mucho de lo que hemos consumido en los últimos meses o años y por esto sí está ligado con algunas cuestiones de salud. Si consumimos tanto muy pocas calorías como demasiadas calorías, podemos empezar a presentar problemas de salud, ya que no solo no le estamos dando a nuestro cuerpo la energía necesaria, sino que tal vez lo estamos dando muchas o muy pocas vitaminas o minerales y esto también puede causar desbalances en el cuerpo. Con estas consideraciones debemos de tener en cuenta que aunque el índice de masa corporal no es lo único ni tal vez lo más importante para determinar nuestro estado de salud, sí es un parámetro que nos sirve para tener un poquito de referencia. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud y algunos otros doctores e instituciones usan esto para tener una referencia de más o menos cuál es el estado del paciente. Se ha visto que las personas que tanto están debajo del índice de masa corporal normal o arriba del índice de masa corporal llegan a tener múltiples problemas, sobre todo si han visto problemas cardiovasculares, problemas metabólicos, en algunas ocasiones también se ven problemas de inflamación, dolores y en general la gente que cae, como les digo, en cualquiera de los extremos puede llegar a tener pues más riesgos de muchas enfermedades, pueden llegar a tener más dolores, más síntomas de enfermedad y todo esto se traduce claramente en problemas. Asimismo, en estudios epidemiológicos y en general en múltiples estudios se ha visto que la gente que cae en cualquiera de los extremos y no está en el índice de masa corporal normal suele ser más propensa a presentar múltiples enfermedades, suelen tener más riesgo de cáncer, de, como les comentaba, enfermedades cardiovasculares, incluso también enfermedades cognitivas como el Alzheimer, la demencia y algunas similares. Entonces, por esta situación es importante que tratemos de hacer lo que se pueda para mantenernos en el índice de masa corporal. Ahora, como les comentaba al inicio del video, en las redes sociales últimamente, sobre todo esta tendencia que está de body positivity, que por un lado debo decir que estoy totalmente a favor de hacer campañas para no discriminar a las personas que tengan sobrepeso u obesidad. Debo decir que también
estas campañas a veces se enfocan mucho en tratar de normalizar o de pues no ver como un problema el hecho de que la gente tenga sobrepeso u obesidad en cuestión de salud. Y debo decir que eso es algo un poco cuestionable desde la perspectiva de salud y desde la perspectiva de, como les comentaba, los estudios científicos. En general se ha visto que la gente que tiene sobrepeso y obesidad suele presentar muchas más enfermedades, algunos problemas, suelen necesitar más medicamentos o cuestiones así y por ende no es recomendable pues estar en estos números. Definitivamente podemos discutir un poco de si la gente que está un poquito arriba o un poquito abajo del índice de masa corporal normal va a tener muchísimos más problemas que los que están en el normal, pero sí podemos decir con cierto grado de certeza y con cierta evidencia que lo más indicado es caer en este rango. Ahora, algunas otras consideraciones importantes es que lo que se considera el índice de masa corporal normal fue determinado en una población de Estados Unidos mayoritariamente blanca y de cierto estatus socioeconómico. Entonces sí ha atacado un poco el hecho de que lo que se considera normal para ese grupo étnico pues puede no ser representativo para otros grupos, como son las personas con ascendencia asiática, con ascendencia africana o incluso los latinoamericanos e hispanos. Y definitivamente eso es algo que valdría la pena considerar y contemplar, pero no es lo más crítico. También otra cosa que se ha criticado bastante del índice de masa corporal es que tiene un rango como limitado. Sin embargo, aquí es donde yo quiero empezar a hablar un poquito de mi opinión al respecto, porque siento que esa no es una crítica muy buena. En realidad, el índice de masa corporal normal puede tener un rango bastante grande. Por ejemplo, si vamos a usar mi estatura como una referencia, quiero decirles que yo mido 1,61 y el índice de masa corporal normal para mi estatura puede ir desde los 48 kilos a los 65 kilos. Hice un poco de redondeo, pero más o menos esos son los números. Entonces les quiero decir que yo podría pesar como un rango de 17 kilos y aún así estar en lo que se considera normal. Entonces decir que es algo muy restringido y limitado me parece algo incorrecto. Al final uno puede tener variaciones y estas variaciones ya fueron contempladas. Considerando el caso de una persona, probablemente un hombre, que mida 1,75, podemos ver que su peso normal podría estar entre 57 y 77 kilos. Estamos hablando de que tienen un rango de 20 kilos para aún así estar en lo que se considera normal. Y precisamente por eso yo siento que es un poco exagerado el decir que el IMC no sirve. Al final es una métrica que se usa para tener una referencia y que tiene un rango bastante grande, no está súper limitado y sí considera el hecho de que muchos de nosotros vamos a variar en nuestra composición. Algunos son naturalmente más delgados y algunos somos naturalmente un poquito más llenitos. A pesar de que a veces no lo parece, tengamos en cuenta que lo que se considera normal estadísticamente suele ser lo que representa más del 90, 95 o en algunas ocasiones al 99% de la población. Entonces este rango pues fue establecido hace algunos años y fue lo que se vio que se tenía para la mayoría de las personas. Se contempló que naturalmente hay gente que es más delgada y hay gente que es un poquito más pesada y al final pues se dijo, bueno, de todo esto más o menos con estos números podemos llegar a cubrir a la mayor parte de la población que mantienen un estado de salud bueno, ¿no? Por eso yo sí creo que el índice de masa corporal no es algo que debemos de simplemente tirar a la basura, es algo que nos sirve de referencia. Sí creo que no es el único parámetro a tener en cuenta, sin embargo es algo que sin duda nos indica más o menos cómo está nuestro estado de salud. Como les digo, el peso sí es representativo de la energía que consumimos y a pesar de que obviamente no es todo, porque puede haber gente que tenga un buen índice de masa corporal, pero tal vez no esté recibiendo todos los nutrientes, vitaminas, minerales y en general pues los macronutrientes más apropiados para la alimentación. Sin embargo, sí nos puede servir un poquito de referencia para saber cómo estamos. Por eso yo creo que es un buen indicador. Me encantaría que me digan ustedes qué opinan, si sabían cuál es su índice de masa corporal o no, y en general qué opinan sobre este tema. Otra de las críticas comunes que se le hace al índice de masa corporal es que para ciertas personas que son los atletas, gente muy fit y gente que en general tiene muchísimo músculo y muy poca grasa, en algunas ocasiones llegan a caer en el rango de sobrepeso, raramente llegan a obesidad, al menos que sean fisioculturistas y que, no sé, tengan un peso, como les digo, y una musculación demasiado grande. Sin embargo, debemos de recordar que, como les comentaba, al final
estos números están hechos para la mayoría de la población. La mayoría de nosotros, incluso si hacemos 3, 5, 10 horas de ejercicio, no vamos a llegar a tener tanta musculatura y tanto peso extra del músculo para hacer que caigamos en lo que viene siendo sobrepeso u obesidad. Estos casos en donde ciertos deportistas, atletas y como les digo, fisioculturistas que sí tienen una masa mayor y que sí en general pues llegan a caer en un índice de masa corporal, ya sea de sobrepeso u obesidad, a pesar de que tienen muy baja su porcentaje de grasa, pues es algo que se presenta solo en muy pocos casos. Definitivamente una de las cosas más preocupantes en el aspecto de salud es la cuestión del porcentaje de grasa, porque mayor porcentaje de grasa suele tener muchas implicaciones, desde el hecho de que nuestro cuerpo pues en general está siendo sobrecargado con más células, desde el hecho de que las grasas suelen ser inflamatorias y eso también causa bastantes problemas en el cuerpo y puede ser el inicio de muchas otras enfermedades o síntomas. También está el hecho de que un mayor índice de grasa puede interferir con el correcto funcionamiento de algunos órganos. También la grasa tiene un gran efecto sobre las hormonas, tanto para hombres como mujeres es crítico, sin embargo, sobre todo las mujeres, se ha visto que entre más grasa acumulemos, solemos generar más estrógeno y el estrógeno está ligado con el cáncer y con algunas otras enfermedades. Entonces, en general, el tener un mayor porcentaje de grasa sí es algo que afecta y en esos casos, como les digo, de los atletas puede ser que el índice de masa corporal no sea representativo del porcentaje de grasa y definitivamente es algo que también hay que tener en cuenta, pero al final por eso se han creado otras estrategias que se usan en conjunto. El índice de masa corporal no debe ser lo único a contemplarse, sino también se puede usar lo que es la circunferencia de cintura, que es una medida que se hace justo más o menos por el ombligo y básicamente se trata de ver dónde está concentrada la grasa, porque no solo importa cuánta grasa tenemos, sino que también importa dónde está concentrada y donde se ha visto que es más problemática es en lo que es la región del abdomen, porque ahí están muchos de los órganos importantes, ¿no? Está el hígado, están los riñones, está también el estómago y parte del intestino y algunos otros órganos que son claves para tener una buena salud. Entonces, por estas razones, debo decir que definitivamente entiendo esta crítica de que al final el índice de masa corporal no es representativo de todo nuestro estado de salud. Sin embargo, es una referencia que creo que vale la pena y también en el momento en que entramos a este índice de masa corporal normal, es mucho más certero que tengamos una buena salud. Al final, tanto el índice de masa corporal como la circunferencia de la cintura son simplemente mediciones y números que nos ayudan a cuantificar un poco nuestro estado de salud. No son los únicos ni los más importantes, sin embargo sí nos sirven como una gran referencia para saber más o menos cómo está nuestro estado de salud y en caso de que sea pertinente hacer modificaciones, pues podemos empezar a ver cómo es que podemos hacer cambios en estos dos parámetros para mejorar. Al final lo más importante es que nosotros estemos conscientes de lo que hacemos y de en general cómo nos alimentamos y cómo llevamos nuestra vida para saber si en realidad estamos siendo saludables o no. Recuerden que lo más importante al final es qué estamos comiendo, cómo dormimos, en general cuánto nos ejercitamos al día y todas estas cosas, lo que hacemos constantemente es lo que en realidad va a representar nuestro estado de salud. Tengan en mente que la mejor forma de mantener un peso saludable y por ende estar en un índice de masa corporal normal es seguir una dieta basada en plantas muy baja en grasas. Lo importante es concentrarnos en que la mayor parte de nuestras comidas provengan de frutas, verduras, granos integrales, legumbres, pequeñas, muy pequeñas porciones de nueces y semillas y en caso de que incluyan algún producto animal que sea en muy pocas cantidades y en general pues esporádicamente. También es importante que tratemos de hacer algo de actividad física o ejercicio. No es tan relevante el tipo de ejercicio que hagas, sino el hecho de que lo mantengas y que seas constante con tu actividad física. Y asimismo también importan aspectos como dormir bien y descansar lo suficiente y tener en general una buena salud mental y una buena relación con otras personas. Estos son aspectos que en realidad van a indicar cómo es que estamos en cuestión de salud y que probablemente son más importantes que el índice de masa corporal o la circunferencia de la cintura. Sin embargo, los dos son indicadores que nos pueden servir para ver cómo está nuestra salud. Si quieren saber más a detalle cuáles son los pilares para mantener una buena salud, les dejo este video por acá y también pues los quiero invitar a que como siempre coman más frutas y verduras,
traten de hacer más ejercicio, dejen de comer animales, descansen más y sobre todo espero que tengan un bonito día y una bonita vida. Adiós.